Bien, el domingo anterior, si tú recuerdas, estuvimos abordando un tema que tiene que ver todavía con las características del colaborador. Yo te venía hablando de esa fe genuina que impacta evidentemente a quienes nos estamos sirviendo y que debe impactar, por supuesto, a quienes también nos observan, ¿no? Los de afuera. Pero yo exponía en particular una fe que si está fundamentada en Cristo, yo te decía eso, tenlo en mente, por favor. Si está fundamentada en Cristo y solo en Cristo, expresa el verdadero sentido y el verdadero propósito en el servicio, que éste se manifiesta en amor. Déjame te repito eso. Solo la fe fundamentada en Cristo expresa el verdadero sentido y propósito de un servicio que tiene como propósito mostrar el amor de Jesús. Yo te decía esto porque es evidente que lo que estamos reflejando en el ministerio o en el servicio es la vida misma de Jesús a través de nosotros y por medio de la fe, que es el instrumento que a nosotros nos permite operar, esa misma fe nos permite actuar por consecuencia en el amor de Cristo. Esto es de la misma forma, en el mismo sentido y en el mismo propósito que Jesús lo hizo, y lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero esto, hermanos, te decía, tiene un propósito. Nos libera, provee un sentido en nuestro servicio, glorifica a Dios. ¿Cuántos no quieren glorificar a Dios? Ese es el anhelo de nuestro corazón, hermanos. Y lo que hemos venido diciendo, insistiendo desde tiempo atrás, Efesios 2:20, ¿quién se lo aprendió de memoria, por cierto? Edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ese es el propósito tuyo y mío, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo. Es esa fe en la que tú y yo estamos cimentados para poder expresar, como lo dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6 y versículo 13, poder manifestar esas obras de fe, pero en el amor del Señor. Te pedí que reflexionaras en esa fe en la que tú y yo estamos viviendo. Pero vamos a entrar al siguiente punto y con esto concluir de alguna manera este tema de las características de un colaborador de Cristo. Fíjate, hay otras razones que yo quiero enfatizar por las cuales Pablo es enfático en estos versículos que yo te pedí que analizaras en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas. Versículos 6 y 13, si tienes abierta tu Biblia, enfócala un tantito ahí, porque refiere a esa fe que obra por amor y habla de esa fe que nos libera. Yo te hablaba de esa fe que nos libera, pero al mismo tiempo nos restringe a servir por la carne, sino que nos restringe a vivir en el amor del Señor, un amor que nos libera, aunque pueda parecer paradójico porque parece contradictoria que nos restrinja y al mismo tiempo nos libera. La realidad es que nos libera para vivir para su gloria. Y esa fe, hermanos, por la cual yo estoy enfatizando y de la cual yo quiero hacerte tanto énfasis, yo quiero que veas las razones por las cuales Pablo es tan enfático. Y piensa esto, yo estoy seguro que cuando estaba explicando este tema, tú te fuiste rápidamente a la primera carta de Corintios capítulo 3. Yo te lo voy a leer, pero yo sé que tú te pensaste en esto. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, soy como un metal, ¿qué cosa? Ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, de nada serviría. Estoy parafraseando. Si diera todo lo que tengan los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Esa es lo contrario a la fe que obviamente Dios desea que nosotros manifestemos, porque la fe que obra por el amor, la fe que nos libera, nos permite poder gozar de todas estas virtudes, estos dones, pero al mismo tiempo usarla para servicio del Señor y para su gloria. Y eso nos conecta, en este caso con nuestro prójimo, nos conecta, nos une. ¿Por qué? Porque estaría cumpliendo con el segundo mandamiento más importante, que es amar a mi prójimo. Por eso es que nos libera, hermanos, porque somos capaces de hacer en Cristo lo que en nuestra carne no seríamos capaces de hacer. Nosotros no podríamos cumplir la ley, no podríamos amar incluso como Dios manda si no fuera Cristo en nosotros, enseñándonos a amar como Él desea que amemos y por consecuencia mostremos esa vida de servicio. Hay más razones, un servicio fundamentado como Pablo lo está demandando a los Gálatas nos permite incluso dar frutos. Si estás ahí en la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 5, 22, lo voy a leer, no voy a entrar en detalles, toma en cuenta esto porque es interesante lo que dice Pablo. En cambio, o sea,
Ya dio una perspectiva diferente, ahora nos va a hablar de otra. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, interesante esto, el primer fruto que aparece aquí es el amor. Qué interesante, ¿no? Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra tales cosas. Y si lees el versículo 25, dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y fíjate lo que Pablo está demandando y las consecuencias nosotros de poder vivir en esa fe que obra por amor. ¿Sí estás meditando, hermano? ¿Estás pensando en esto que te estoy diciendo? Si tu fe es como Dios desea que tú vivas esa fe, si tu fe es en Cristo, si tu fe en verdad produce frutos, si tu fe en verdad obra, los frutos van a ser evidentes y están aquí en el versículo 22. Fíjate cómo enfatiza la guianza del Espíritu. Y Pablo insiste en esta petición y en el versículo 16 de la misma carta de Pablo a los Gálatas, versículo 16, enfatiza esto. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Hermano, llévate esto por favor en tu corazón. Te lo voy a pedir ahora sí que de manera personal. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Si es el Espíritu Santo guiando tu vida, estos frutos van a ser evidentes en ti y en mí. La obra del Señor en nosotros va a ser evidente del uno para con nosotros. Su amor va a ser evidente, pero lo que va a producir, hermanos, es una vida llena de abundantes frutos en cada uno de nosotros. Un servicio que se va a manifestar en tantos extremos puedan ser posibles, la misma vida de Cristo en nosotros por el servicio que estamos presentando. Fíjate estas palabras de William Hendrickson, las estaba meditando porque él hace un comentario al respecto de esta fe que sirve por amor y que obra obviamente buscando que la gloria de Cristo sea manifestada entre aquellos que servimos. Este comentario está muy interesante, refiriéndose a esa fe. Se refiere a un servicio rendido en imitación a aquel que tomó la forma de siervo. Creo que está muy claro, ¿no? Si no tenemos su amor, es imposible ejecutar. Y aquí pudiéramos hacer una entre comillas, pudiéramos ejecutarlo, pudiéramos servir, pudiéramos tener muchos dones, pudiéramos, como lo decía Corintios 13, hablar muchos idiomas, profecía, bla, bla, bla. Lo podríamos ejecutar. El punto, hermanos, es que si no tiene esa característica o esa cualidad de una fe que sirve por amor, de una fe que está rendida por amor, sometida a la voluntad de Cristo, hermanos, esa obra no va a pasar de estas cuatro paredes, por decirlo así. Tiene que ser rendido en imitación a aquel que tomó la forma de siervo. Y el ejemplo mayúsculo lo tenemos en la vida de Jesús cuando sirvió a sus discípulos. ¿Te acuerdas del lavamiento de los pies? Juan capítulo 13. Ejemplo os he dado, dijo Jesús, como yo he hecho, vosotros hagáis también. Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿sí recuerdan eso? Bueno, la idea no es que nosotros repitamos esa práctica, por decir así, no ese es el punto. El punto es que tú entiendas el servicio mutuo, que tú entiendas la humildad, cómo el maestro, siendo maestro, asumió una posición de servicio. Y eso es lo que Jesús nos deja a nosotros como ejemplo, como testimonio, hermanos, para que nos sirvamos. Metafóricamente, si tú quieres, para que en ese sentido tú y yo nos lavemos los pies en servicio. Porque Jesús nos dejó ese ejemplo. Y ese ejemplo debe de ser vital en nuestro servicio, hermanos. Vital en todo lo que hacemos. Debe de ser fundamental y lo debemos de tener en cuenta porque si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros nos vamos a restringir en una vida de servicio mutuo? ¿Por qué no podríamos nosotros servirnos a nosotros mismos? ¿O por qué decir y jactarnos en nuestras palabras que decimos que servimos a Cristo, pero no somos capaces de servir a nuestro hermano? Digo, a veces pudiera haber ocasiones en las que por alguna razón X no podamos prestar a lo mejor un servicio en X ministerio por razones de tiempo, yo qué sé. Pero hermanos, la intención de esto es que tú entiendas que tu deseo sea, como dé lugar, buscar servir a tu hermano. Mostrar verdaderamente esa fe genuina que dices que obra en ti, que produce fruto y que porque en consecuencia va a reflejar la vida de Cristo. Hay un segundo punto que quiero abordar y este es el punto 2.
es de vital importancia comprender que la base de operación de todo nuestro servicio debe estar centrado solo en la fe en Cristo. Esto parece reiterativo, pero no es reiterativo. Déjame te lo explico. Hermanos, que la base de operación de nuestro servicio sea solo Cristo, es un ejemplo metafórico que quiero hacer, porque lo leí también en el comentario, me parece que fue de William Hendrickson a los Gálatas, donde habla de una base de operaciones. Déjame te explico esto. Una base de operaciones es un centro logístico. Una base de operaciones, vuelvo a decir, es un centro logístico. Por ejemplo, los soldados tienen bases militares. Tienen lugares donde orquestan sus estrategias, coordinan esfuerzos, planean actividades. Por ejemplo, un aeropuerto tiene una base de operaciones también. Bueno, metafóricamente esta idea está muy interesante porque si nosotros la aplicamos nosotros en nuestro ejercicio de fe, nosotros tenemos que tener una base de operaciones donde todos los esfuerzos que tú y yo realizamos, donde tú y yo nos sentamos, meditamos y colaboramos para poder realizar todas las estrategias en cuanto a las actividades, ministerios que tenemos. Incluso aquí me animo a decir los pensamientos que tenemos aquí en mente y deseamos proyectar a futuro como iglesia, incluso las motivaciones deben descansar sobre esa base de operaciones. Y la base de operaciones es Cristo y se resume en su voluntad. Es a eso a lo que nosotros tenemos que limitarnos en nuestra vida de servicio. ¿Qué desea Cristo que hagamos, hermanos? ¿Qué desea Cristo que hagamos? Y la voluntad de Él la vamos a encontrar ¿en dónde? En su palabra. Una vida de servicio que imita el servicio de Jesús, la vida de Jesús, y que por consecuencia esa vida de servicio va a producir frutos y se va a mostrar en amor. Una vida que esté constantemente imitando la vida, la obra de Jesús. Y yo vuelvo, insisto con esto. Efesios 2:20 es bien claro, hermanos. Lo leíamos, bueno, te lo citaba de memoria hace un momento, porque el punto o la base o el centro de operaciones nuestros tiene que ver con su voluntad. Y vuelvo, insisto, edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra, el ángulo. Y aquí vuelvo a hacer esa pregunta que te hice el domingo anterior. En tu vida de servicio, en esa base de operaciones, eso que mueve tu fe, la pregunta lógica sería, bueno, ¿quién está motivando esa fe que te permite a ti actuar para servir? ¿Quién está motivando esa fe que te permite a ti moverte en el Espíritu? Que yo anhelo que así sea verdaderamente el Espíritu con E mayúscula. Pero hermanos, no hay más que dos. O es Cristo, su amor, su motivación, la palabra de Dios, o es nuestra carne motivada por nuestros propios deleites y pasiones. Y esto, hermanos, es fundamental, porque si la base de operaciones de todo lo que hacemos está verdaderamente centrado en Cristo, nosotros entenderemos que el mandamiento importante y que es imperativo aquí y no es opcional, es el servicio al uno por el otro, porque en eso nosotros manifestamos el amor de Cristo. El segundo mandamiento más importante, te lo leía el domingo anterior. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y después a tu prójimo. Es esa fe, hermanos, en la cual nosotros estamos creyendo que nos permite servir por amor. Por eso es que servimos por amor. Por eso es que obramos por amor. Por eso es que todos los dones que tenemos los presentamos delante de Él. Los presentamos y al mismo tiempo oramos para que cumplan su propósito, no el nuestro. No buscamos que nuestra fe tenga como propósito, miren cuán inteligente es Juan Carlos, miren cuán capaz, miren cuán bla, bla, bla. No. Es mostrar a Cristo, mostrar la gracia, el favor de Cristo que tuvo para con nosotros de llamarnos al ministerio y por consecuencia poder servir, pero servir bien, para que tenga el sello, la característica clave que estamos buscando, el amor en el servicio que nosotros estamos presentando. Si tú lees la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, que estoy leyendo, el versículo 13 y 14 es bien claro. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y aquí está el imperativo, que no es opcional para ti, para mí, hermanos, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo, insisto, de nada sirve ser religiosamente ortodoxos, religiosamente puntuales, tener una gran organización, tener una bella liturgia a la hora de reunirnos, ser una iglesia llena de dones, personas con muchos talentos, muy virtuosos, pero si no sabemos perdonarnos, o no sabemos servirnos por amor, si entre nosotros no sabemos eso, hermanos, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que una iglesia que tenga tantos dones no sepa manifestar en esa vida de fe que dice que tiene
su servicio al prójimo, su servicio a su hermano. O si con la lengua, ¿no?, asesina a su hermano porque lo aborreces en vez de amarlo. Cuando Dios te llama a amarlo, a amarlo. Hablamos domingos anteriores acerca de la lucha que tenemos, no por sí mismo de que nosotros tengamos que, porque es lo complejo, de decir que vivamos en unidad. La unidad por sí sola es compleja, no podemos nosotros decir vivimos en unidad, pero sí luchamos por perseverar en esa unidad a la que fuimos llamados en el Espíritu. Y el ejemplo de ello te lo daba en Hechos 4, una vida de una iglesia que nació y perseveraban fortalecidos en su fe, creciendo en su fe y al mismo tiempo teniendo todas las cosas en común. De ahí la insistencia de Pablo en la necesidad de que ese servicio exprese verdaderamente el amor de Cristo, que Pablo a los Gálatas en el versículo 15 les dice, pero si ustedes están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado porque corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso Pablo es insistente, sírvanse en amor, todas las cosas que obren o hagan, háganlas en el nombre del Señor, para que Cristo sea glorificado en todo lo que hagan. Te puedo dar muchas citas más, hermanos. Mateo 22, 37 al 40, Levítico 9, 18, dice algo bien interesante. No te vengarás ni guardarás rencor. Qué interesante, ¿no? Está hablando obviamente a tu hermano, en este caso a los hijos de tu pueblo. Ese rencor, ese resentimiento que a veces tenemos nosotros contra alguien, esa hostilidad, o como le llaman, esa tirria en contra de alguien, motivado normalmente por una ofensa. Bueno, Dios dice, no lo tengas. Porque tú estás incumpliendo el segundo mandamiento más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 15:2. De la misma manera en que yo los he amado, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Preguntas para reflexionar y casi para terminar. ¿Sabes cuál fue la base de operaciones? Permíteme terminar con eso. De algunos hombres que estuvieron al servicio, por ejemplo, Judas de Jesús. ¿Qué fue lo que motivó la fe de Judas? Bueno, la base que motivó la vida de Judas para servir fue la codicia. Tú sabes cómo terminó Judas. No voy a ahondar en esto porque no me va a tomar mucho tiempo. Pero lo que a él le interesaba o le movía era la codicia. Había un interés por el poder que Jesús tenía, su fama, y creía que esta fama iba a ser terrenal, ese poder iba a ser terrenal y él iba a ocupar un poder o una autoridad, un beneficio de esto. La fe que motivó a muchos de los discípulos que estuvieron con Jesús, ¿sabes qué fue lo que motivó la fe de ellos? También el poder. Algunos decían, Jesús, y Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué están discutiendo? No, pues queríamos saber, una vez que tú no estés, quién va a ser el que te siga los pasos, ¿no? Y tú te das cuenta que eso es lo que los motivaba a ellos, hermano. Lo mismo en la iglesia del primer siglo, la fe de muchos de los discípulos del Señor, en ese momento que estaban creciendo en esa iglesia, tuvieron mucho que ver con las apariencias. El servir a los demás, pero que los demás vean lo que estoy haciendo para yo lucirme, para yo alimentar mi egolatría o mi orgullo. Pablo a los Efesios se los dice, sirvan y obedezcan a sus amos con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y último punto, y con este termino. Como colaboradores es urgente plantearnos el ejercicio de nuestra fe y permanecer firmes en ella. Fíjate, dije la palabra permanecer firmes en ella. Y me estoy basando en una cita bíblica obviamente, pero lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que permanecer en esa fe y la única forma de permanecer en esa fe es guardando su palabra. Jesús lo dijo, Juan 15:8, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate cómo Jesús se sometió al Padre y lo que nos pide Jesús es que nos sometamos a Él, por supuesto, para que nosotros podamos someternos, obviamente, entre nosotros. Pero de la forma en la que Él lo hizo, nosotros lo hagamos también. Y la palabra cómo es interesante porque asemeja la idea de Jesús que tiene que ver con nuestro servicio también. Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Como el Padre lo amó, así Él lo amó, nosotros tenemos que permanecer en su amor. ¿Cómo es la pregunta? Guardando su palabra, permaneciendo en su amor. No es un servicio forzado, algo que me siento motivado por
por algo que me está impresionando, lo que quiero decir. No, es una fe que ora por amor, hermano. Y la palabra permanecer significa mantenerse, arraigarse, morar, vivir, perdurar en eso que el Señor nos ha llamado. La única forma de permanecer en ese amor, hermanos, para que esa fe sea genuina entre nosotros, es manteniéndonos firmes en su palabra. Es la única forma, ¿eh? La única forma en que yo puedo amar a aquel que me aborrece es permaneciendo en su palabra, porque el Señor me enseña a amar a los que me aborrecen. El Señor me enseña a servir cuando no deseo servir. Y me motiva a hacerlo por amor a su palabra. Porque este es el centro, su palabra, su voluntad, que Él sea exaltado. Todos venimos buscando eso, amén. Todos deseamos eso, hermanos. Y yo deseo que de todo corazón, todo eso que estamos buscando a través de su palabra, a través de esta fe que yo deseo que en tu vida sea genuina, sea motivada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu, nos dirija a una fe que demuestre el genuino amor de Cristo en nosotros, para los unos para con nosotros. Porque en esa fe, los de afuera van a prestar atención y van a decir, wow, aquí hay algo diferente. Y yo anhelo que en verdad esa fe nosotros la podamos presentar en la iglesia para que sea evidente para con los de afuera y sucesivamente podamos testificar del amor de Jesús. Amén. Bien, yo les recuerdo, hermanos, que temporalmente se están suspendiendo los devocionales. Hoy es el último domingo, vamos a tener una pausa, pero vamos a continuar los mismos domingos a las 8 de la mañana. Vamos a seguir orando por las misiones, meditación de su palabra, no faltes. En cuanto a la pausa que tendremos, la idea es que nosotros, hermanos, pues sigan orando por el grupo de alabanza. Vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra. José, ¿me ibas a decir algo? Pensé que habías levantado la mano. Bien, si se me olvida algo, espero y no, me pueden decir. Pero esa era la idea, hermanos, por favor. Amén. Estemos orando. Sigamos perseverando en su palabra y permaneciendo en su palabra y en su voluntad. Amén. Bendecido día. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos mueve, Señor, a ser dirigidos. Y yo ruego que en el corazón de cada uno de nosotros verdaderamente sea esa voluntad tuya, Dios, en nuestros corazones la que nos mueva a servir. Porque la única forma en la que yo puedo amar y yo reconozco, Dios, es a través de ti. Si fuera Juan Carlos, si fuera Agustín, si fuera Rosy, sin ese mediador, nuestro santo Señor Jesucristo, nosotros no podríamos amar de esa manera. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque has lavado nuestros corazones y nos permites amar y nos permites servir para tu gloria, para tu servicio y para edificación de cada uno de nosotros. Bendícenos una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias, Señor. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.